Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2023. Leímos, leemos, leeremos. Hoy en esta sede del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño, seremos parte de diversas charlas enfocadas al quehacer de las artes visuales. Un agradecimiento especial al director David Alcocer, que nos permite realizarlas. Y le cedo la palabra a la maestra Jessica Ortiz Borrat, nuestra anfitriona del campus. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy tendremos nuestra charla sobre la exposición de acervo fotográfico y hemerográfico titulada Postales Yucatecas. Nos acompaña el día de hoy la doctora Enaevia Ricalde, que nace en la ciudad de Mérida, de oficio poeta, Premio Estatal de Poesía Clemente López Trujillo en el 2021, Premio Estatal de Poesía Volvamos los Ojos al Mar en 1999, mención de honor de los Juegos Florales Nacionales de la Universidad de Campeche en el mismo año, y ha publicado Poemas de la Noche 1999 y Tiempo Azul 2000. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán. Entonces, les dejo en compañía de nuestra invitada de hoy y estoy segura que vamos a tener una muy agradable charla. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, ¿se escucha? Bueno, me quiero agradecer antes que nada a la maestra Tete Mezquita, María Teresa Mezquita, que es directora de la FILEI, que nos acompaña el día de hoy, al maestro Manuel Maitilán, encargado de artes visuales de la FILEI, compañero de muchísimos años, a la maestra Jessica y a las autoridades de aquí del campus, y a todos ustedes por acompañarnos. Voy a leer, pero me pueden interrumpir cuando gusten, con preguntas, con comentarios. Una ponencia que ya hemos presentado y figura en la actualidad en el espacio de exposiciones virtuales de la FILEI, en las exposiciones 2023, y es acerca de una labor de investigación que hemos estado realizando en el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán, que es esta revisión de todo el acervo hemerográfico y también pues fotográfico para rescatar presencia, rescatar artículos, rescatar autores que han publicado en ese periódico, el Diario del Sureste, ya hoy extinto, y que bueno, también tenemos en el fondo audiovisual mucho de qué hacer reporteril de esas décadas que conformaron la existencia del Diario del Sureste. Para que se den una idea, hablamos de 1,5 millones aproximadamente de positivos y negativos, carteles, filminas, documentos visuales, audiovisuales y demás, solamente ese espacio que se llama el fondo audiovisual. ¿Alguna de ustedes ha ido al Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria, antes conocido como Biblioteca Yucatanense? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más ha ido? ¿No lo conocen? Queda casi enfrente del Diario de Yucatán, en la calle 60, por el Bazar García Rejón. Es un edificio cuya fachada neomaya pues es muy,
muy notoria. Ahorita está pintada de un color naranjita más o menos, y es un edificio emblemático porque ahí nacieron personajes o vivieron personajes tan importantes como el padre Velázquez, líder del movimiento sanjuanista, y también ocupó ahí, fue sede del extinto Diario del Sureste, desde su nacimiento hasta su desaparición en la época del huracán Isidoro. 2000, ¿qué, Manuel? 2002, ¿no? Por ahí, bueno, en esa época. Entonces, se clausuró ese espacio y posteriormente, en 2012, ya se convirtió en nuestra sede. Entonces, ahí tenemos, bueno, ahí tenemos la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona, una de las bibliotecas o la biblioteca yucateca más antigua, que nace como una iniciativa a principios del siglo XX, como parte del complejo del Museo Histórico, y luego se convertiría en biblioteca. Esta biblioteca pues alberga información valiosísima. Las primeras tesis salidas de la universidad, por ejemplo, están ahí. Obras de literatos decimonónicos, obras en lengua maya y en español, y bueno, un sinfín de tratados muy interesantes. La hemeroteca, que pues alberga ahorita más de 8,000 volúmenes de los periódicos de circulación diaria a partir de 1949 hasta la fecha. Más revistas yucatecas, hay una colección de revistas yucatecas bien interesante ahí. El fondo reservado, donde pues están las publicaciones más antiguas. Estoy hablando que tenemos una publicación del siglo XVII, manuscrito, maravilloso, visualmente, para ustedes como estudiantes de arquitectura es maravilloso, más el tipo de papel, más el tipo de ilustración hecha a mano. Bueno, es una delicia. Los primeros periódicos, que datan de 1813 aproximadamente, los tenemos ahí, algunos ejemplares, otros sabemos que están por Cuba y por otras partes. Y bueno, en ese fondo reservado hay periódicos y revistas también que datan de esa época, de los inicios del periodismo, hasta 1948 aproximadamente, para dar paso a la hemeroteca. Y bueno, el fondo audiovisual ya les comenté, y la Biblioteca Virtual de Yucatán, que es un esfuerzo continuo, representa un esfuerzo continuo, constante, por estar alimentando de manera digital este sitio virtual maravilloso para que estudiantes, investigadores y toda gente amante de la cultura maya, la cultura yucateca, lo que somos, pueda enterarse de las diversas etapas. Y ahí tenemos, por ejemplo, documentos tan importantes ya digitalizados y al alcance de todos, como los relativos a las misivas de la Guerra de Castres, para que se den una idea. Entonces, esta biblioteca virtual está al alcance de todos. Su dirección es www.bibliotecavirtualdeyucatán.com.mx, ahí la pueden consultar, y hay muchos documentos descargables. Si ustedes tuvieran interés en algún documento que no está en la biblioteca virtual y por alguna razón no pueden ir a visitarnos a nuestro espacio físico, pues pueden llamarnos, pueden mandarnos un correíto, ahí le pasaremos al rato los datos, pidiéndoles por favor que se digitalice ese documento para que pueda estar al alcance de todas y de todos. Bueno, vamos a empezar con esta presentación titulada Postales Yucatecas. Y van a ver parte de lo que nosotros hemos hecho aquí. Y bueno, repito, cualquier pregunta, para no ser demasiado cansina, pues me la pueden hacer, me pueden interrumpir, me pueden preguntar acerca de lo que tengan duda. Muy bien, en la presente ponencia abordaré anécdotas, sucesos y experiencias de autores literarios quienes estuvieron por nuestras tierras en diversas épocas, partiendo de la idea que la mirada del visitante resulta por demás significativa acerca de contextos determinados, y en este caso los correspondientes a Yucatán y específicamente a Mérida, propiciando así el encuentro, el reencuentro,
dando pauta a una memoria que permanece en narrativas, poesías, canciones, a modo de aquellas postales del siglo XX, constituyendo auténticas ventanas al pasado. ¿Alguna de ustedes mandó alguna postal de algún viaje o recibió alguna postal? ¿O sus papás guardan y atesoran postales? Ah, bueno, eso sí, ¿verdad? Entonces, para una generación o para muchas generaciones antes de esta época tecnológica, fueron muy importantes estas postales porque daban cuenta de un momento exacto de un visitante en algún espacio, en alguna tierra, y era como una reafirmación de estancia, estuve aquí, y también de afecto para el remitente. Bueno, vamos a reiniciar este recuento de postales con Ramón María del Valle Inclán, Peña y Montenegro, el de las barbas de chivo, tal como nos los describiera Rubén Darío. De Valle Inclán sabemos que embarcó de España hacia México el 12 de marzo de 1892 y llegó el 8 de abril de ese año a Veracruz, desde donde se trasladó a la capital. Permaneció un año en el país, donde colaboró con los periódicos El Universal, El Correo Español, así como la Crónica Mercantil de Veracruz, aunque de este último medio pues no se resguardó ninguna publicación. De su paso por tierras yucatecas, dará cuenta su alter ego, el Marqués de Bradomín, en la Sonata de Estío, también conocida como la Sonata Mexicana, quien, huyendo de una decepción amorosa, caerá rendido a los pies de la niña Chole. Y nos dice el Marqués de Bradomín: en aquellas ruinas de palacios, de pirámides y de templos gigantes, donde crecen polvorientos sicómoros y anidan verdes reptiles, he visto por primera vez una singular mujer a quien sus criados indios llaman dulcemente la niña Chole. Venía de camino hacia San Juan de Tuxtlan y descansaba en la sombra de una pirámide entre el cortejo de sus servidores. Era una belleza bronceada, exótica, con esa gracia extraña y ondulante de las razas nómadas. Una figura hierática y serpentina, cuya contemplación evocaba el recuerdo de aquellas princesas, hijas del sol, que en los poemas indios resplandecen con el doble encanto sacerdotal y voluptuoso. Vestía como las criollas yucatecas, algo huipil recamado con sedas de colores, vestidura indígena semejante a una tunicela antigua y zagalejo andaluz, que en aquellas tierras ayer españolas llaman todavía con el castizo y jacaresco nombre de fustán. Tanto en la Sonata Mexicana como en La Niña Chole, texto que figura en su antología Féminas publicado, Valle Inclán expresará constantemente su asombro acerca de los paisajes yucatecos, personas, situaciones, como el desembarco en Progreso, un viaje infernal de los antiguos en la barca de Carón. Sol abrasador, horizontes blanquecinos y calcinados, mar en calma, sin brisas ni murmullos, y en el aire todo el calor de las fraguas de Vulcano. Valle Inclán estará expresando constantemente en esta obra pues sus asombros ante los diversos paisajes. Le llama mucho la atención el progreso, el color del mar, el color de las casas que ve, y bueno, y también nos va a decir acerca de Mérida. De este viaje a la ciudad maya conserva una impresión somnolienta y confusa, parecida a la que deja un libro de grabados hojeado perezosamente en la hamaca, durante el bochorno de la siesta. Hasta me parece que cerrando los ojos el recuerdo se aviva y cobra relieve. Vuelvo a sentir la angustia de la sed y del polvo. Atiendo el despacioso ir y venir de aquellos indios ensabanados como fantasmas. Oigo la voz melosa de aquellas criollas, ataviadas con graciosa ingenuidad de estatuas clásicas,
el cabello suelto, los hombros desnudos, velados apenas por rebocillo de transparente seda. Sabemos que Valle Inclán se fue de México el 15 de marzo de 1893, hizo escala en Cuba, estancia de la que tampoco sabemos mucho, para regresar a Pontevedra, ciudad a la que llega el 3 de mayo de 1893. Se sabe que el 24 de julio de 1899, en el Café La Montaña de Madrid, fue protagonista de una reyerta con el escritor Manuel Bueno. Valle Inclán, que tenía un carácter bastante difícil, bastante complicado, se entabla en palabras, discute con Manuel Bueno, se insultan y Bueno descarga con furia su bastón en el brazo de este escritor gallego, de Valle Inclán, con tan mala suerte que uno de sus gemelos se le incrusta en la muñeca y esto a la larga le va a producir gangrena. Le tienen que quitar el brazo y queda manco, como podemos ver si ustedes googlean, ¿no? Valle Inclán, van a encontrar muchas fotos, sobre todo de esta etapa de su vida, donde ya no tiene brazo, ¿no? Y cuando la gente le preguntaba cómo había perdido el brazo, cuál era la razón de su manquedad, él, vean, ¿no? Cómo quedó presente Yucatán en su descripción. Valle Inclán solía contar la siguiente anécdota que me parece terrible y a la vez maravillosa. Durante mi viaje al sur de México, en la zona de Yucatán, me adentré una mañana en la selva. No llevaba yo más armas que mi pipa de kif y mi bastón de cedro. Cuando me acercaron, claro, iluminado por los implacables rayos del sol tropical, escuché el quejumbroso llanto de una fémina. Aceleré mi paso viril y iba a apelar a todo mi coraje para superar los temblores de aquella visión trágica. Una bella mujer nativa yacía sobre la hojarasca, amarrada a un poste, mientras un enorme jaguar se apresuraba a devorarla. Corrí en su auxilio, me interpuse ante la fiera con mi bastón alzado. El jaguar saltó sobre mí, cercenándome el brazo para huir luego con aquel despojo del miembro siniestro. Supe luego que aquella mujer era una princesa maya. No parecía entonces otro dolor que la imposibilidad de consumar un amor idílico. El cuento, ¿no?, de Valle Inclán, ya sabemos que no fue cierto, pero bueno, hasta en esa memoria, en esa postal, aparece Yucatán. Otro personaje que estuvo en nuestras tierras, pues es el premio Nobel mexicano, Octavio Paz, quien estuvo en Yucatán desde el 11 de marzo hasta el 15 de mayo de 1937. Se ha escrito muchísimo de su estancia, él mismo colaboró en diversas publicaciones y quiero destacar un fragmento de Entre la piedra y la flor, un poemario publicado por él en diversas ocasiones, lo fue corrigiendo, hay investigaciones y estudios muy serios que hablan de esta relación epistolar entre su entonces esposa, la célebre Elena Garro, y él le mandaba este poema para pues pedirle su opinión y que ella hiciera correcciones, y entre misiva y misiva también se peleaban y se decían sus cosas. Pero bueno, voy a leerles un fragmento que describe muy bien esta perspectiva, esta visión de Yucatán. El agua secreta en su tumba de piedra sueña invisible en su tumba de agua. A las 6 de la tarde alza la tierra un vaho blanquecino, un humo que la ciñe con sofocado espanto. Vuelan pájaros mudos, barro alado, y danzan levemente cosas sin humo, arrasan nubes crueles el suelo sin orillas, pero en la noche el agua gime. Un cielo de metal oprime pecho y venas.
y tiembla en el ahogo el horizonte. El agua gime entre sus negras tierras, el hombre corre de la muerte al sueño, el Enequén vigila cielo y tierra, es la venganza de la tierra, la mano de los hombres contra el cielo. Y en este bellísimo poema, pues, hay una crítica muy fuerte que tiene que ver con la situación del indígena, la opresión debido pues a esta situación del Enequén, y él pues hace una metáfora también con esta opresión climática de ciertos momentos en las tierras yucatecas. Bueno, por ahí estamos viendo algunas imágenes también tomadas del Diario del Sureste, que han sido publicadas en una época y en otra época, donde podemos apreciar, ahí está Elena Garro y también está Octavio Paz, y también pusimos en esta exposición un fragmento publicado acerca de su visión de Mérida específicamente. Otro personaje que nos acompañó, que estuvo presente en nuestras tierras, fue León Felipe. Él estuvo presente en México desde 1922 hasta un año no identificado y retorna en 1938 hasta su muerte. En el año de 1941 escribió un libro de poesía titulado Los Lagartos, cuyas ilustraciones corrieron nada menos y nada más que a cargo de Alfredo Barrera Vázquez. Según da cuenta el maestro Roldán Peniche en sus ensayos históricos y literarios acerca de Yucatán. ¿Ustedes conocen al maestro Roldán? ¿Han escuchado hablar de él? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Dicen que sí? Bueno, ¿de quién me dijo fue mi maestro? Ah, qué bueno, excelente. Bueno, Roldán Peniche es un escritor que ha dedicado parte de su vida a investigar acerca de los mitos, las leyendas, acerca de la vida cotidiana en Yucatán, y también hacer novelas sobre pasajes históricos de nuestra historia maya y yucateca, por supuesto. Exacto, además ha recibido, bueno, entre esas muchas medallas, mucho reconocimiento. Es un escritor vivo aún, que vale la pena leer, conocer. Su padre, el maestro Leopoldo Peniche Vallado, fue un dramaturgo excelso, muy reconocido, y además tuvo puestos importantes en el gobierno del estado, y en uno de sus puestos, yo tuve la fortuna de conocerlo, no voy a revelar mi edad ni la de él, que fue en uno de sus últimos cargos, él estuvo como director de la Biblioteca Pública Manuel Cepeda Peraza, ¿no? Entonces, pues bueno, un lujo, tanto el maestro Leopoldo Peniche como el maestro Roldán Peniche. Bueno, entonces voy a leer un fragmento de esta obra, Los Lagartos, que además, conocer esta faceta de un personaje como Alfredo Barrera Vázquez, como ilustrador, me parece pues muy interesante. Alfredo Barrera Vázquez incluso impulsó que este libro pues saliese a la luz, se imprimiese, y entonces, bueno, tenemos Los Lagartos de León Felipe. Un minutito. Pero ¿y el hombre? ¿El hombre es un mestizo o un ario? El hombre, sigo hablando desde el cubo del pozo. Yo lo he visto en las ruinas de Itálica, verde y negro, entre el Ibero y el Romano, y en las ruinas de Uxmal y Chichén, verde y negro, entre el Maya y el Caballero Castellano. Yo lo he visto en el maíz amarillo y el trigo blanco, en la primera rendija de la aurora, entre las 3 y las 4, entre la luna y el sol, en el pico ronco y agudo del gallo. Yo lo he visto entre el polvo y el agua, entre la sed y la nube en el barro. El hombre es un mestizo, y el mestizo
también es un lagarto. Bueno, por lagarto ya nos imaginamos, ¿no?, a los tolocs que vemos usualmente en las albarradas y muros, y en estas épocas de calor asoman su cara. Otro personaje, otra escritora reconocida, fue Simone de Beauvoir. Ella conoció Yucatán en un viaje largamente planeado, fíjense, del 26 de mayo al 2 de junio de 1948, nos acompañó en tierras yucatecas. Parte de esa experiencia quedará plasmada en dos de sus obras, en su autobiografía, La fuerza de las cosas, y en Los mandarines. Esta obra obtuvo el premio Goncourt en 1954. Simone viajaba con su marido mexicano, porque bueno, tenemos esta noticia de que también era pareja de uno de los filósofos surrealistas más notables, ¿no?, de Jean-Paul Sartre. Pero bueno, ella viajaba con el Sola Ahlgren, cumpliendo un destino que quedará también en unas misivas escritas a Ahlgren, y ellos querían venir a Yucatán buscando floresta tropical y calor. Venían de recorrer Chicago, Ohio, el Mississippi y Nueva Orleans porque estaban tratando de redescubrir todos los paisajes descritos por Mark Twain y de inventarse rutas en pos del jazz y el blues, la música que dio ritmo a su juventud y a la de Sartre. Mérida sorprende muchísimo a Beauvoir porque le recuerda algunos pasajes de su estancia en Andalucía antes de la Guerra Civil. Ella dice: reconocí el cielo, el silencio de Toledo y Ávila. Encontrar España de este lado del mar me asombraba aún más decirme, estoy en Yucatán. Y quedé impactada por la mezcla de arquitectura española, la exuberante vegetación circundante y el carácter maya también presente en los rostros de las personas que la rodeaban. Desde el Hotel Colón le escribe a Sartre una carta fechada el 27 de mayo de ese año, que dice así: mi querida Almita, mi corazón, ¿sabe? Fue maravilloso dejar Nueva Orleans ayer a las 8 y al mediodía aterrizar en el corazón de Mérida. Realmente es como saltar con los pies juntos de un mundo a otro. El avión vuela sobre esa extraña costa lisa y acuosa que va de Nueva Orleans al mar. Desde las alturas se ve un paisaje magnífico. Ríos, meandros, estanques invadidos por lenguas de tierra negra y cenagosa. Y el océano. Y de pronto, las brumas de Yucatán y sumida entre más brumas, una ciudad solitaria bajo el sol, Mérida. Al descender en el aeródromo, deslumbra la profusión de enormes flores rojas bajo un cielo que aún parece más azul por contraste con los inmensos cúmulos que están suspendidos en él. Jamás había visto nubes tan bellas. La plaza central es una de esas plazas españolas con arco que tanto nos gustan. Hay una iglesia bella y vetusta con árboles y frondosos arbustos en el centro, preciosos bancos de piedra, un montón de hombres ociosos que dejan pasar las horas y bullicio de vendedores de fruta, tortitas, helados, bebidas frescas, etc. El medio de transporte son unos viejísimos coches de punto, parecidos a los antiguos cabs ingleses, arrastrados por caballitos que por las noches se iluminan con linternas. Cuestan 5 pesos por hora y son encantadores. Ayer, en cuanto estuvimos instalados, nos fuimos a almorzar bajo los arcos en un restaurante popular y comimos pollo a la catalana con una cerveza negra excelente que fabrican aquí. Hay algunos barrios bellísimos de mansiones españolas con jardines cenagosos, como aquel que nos gustaba tanto en Menton, pero mucho más frondosos, llenos de bananeros con sus ristras de plátanos, grandes flores rojas y violetas y fragancias de pimentón, pimienta y especies. Luego tomamos un baño en la piscina. Al atardecer estuvimos dando vueltas y cenamos en el bello hotel Mérida.
Se parece un poco al de Santa Fe, aunque el patio de este está lleno de bananeros y otros árboles exuberantes y de grandes flamencos rosas que se sostienen dignamente sobre un pie. Estuvimos paseando las plazuelas hasta la medianoche. Es un término medio entre los mercados meridionales y el zoco de Marrakech, aunque se parece más a este último, sobre todo cuando sus avenidas se llenan de entoldados y puestecillos. ¿Se acuerda del bullicio del Pireo y de Marruecos? Pues es algo así, solo que con mexicanos en lugar de árabes y griegos. ¿Qué tal esta postal, no? Ya con todo lo que nos describe magistralmente Simone de Beauvoir, pues ya podemos darnos una idea de ese Mérida que la recibe. Simone de Beauvoir estuvo en espectáculos de box, estuvo en varias partes de Mérida, y en estas misivas, en estas cartas, Azar da cuenta de todas sus sorpresas y experiencias. Les confieso que fue difícil, no encontramos una foto de ella aquí, por más que buscamos y buscamos, no. Por eso la imagen que proyectamos no es, obviamente, por el abrigo, no está en Yucatán, y sí encontramos una imagen de un anuncio publicitario del Hotel Colón, que es el que figura en la exposición. Bueno, otra escritora maravillosa, premio Nobel, y que ha sido muy celebrada en estos años en el ámbito mexicano, es Gabriela Mistral. Ella, la hija adoptiva de América, la maestra de América, llegó a Mérida el 12 de noviembre de 1948, proveniente de Nueva Orleans. Debo de comentarles que si ustedes buscan en los periódicos de la época, hay una especie de confusión, porque estaba planeado que llegase un día antes, y entonces va toda la comitiva, el gobernador, todo el mundo al aeropuerto, y Gabriela Mistral no llega. Entonces, lo que pasa es que ella ya venía un poco descompuesta, venía enferma, y por eso se retrasa el vuelo un día, ¿no? Entonces, finalmente llega este 12 de noviembre de 1948, y vemos en las imágenes, que no puedo verlas, pero bueno, por ahí debe de estar, pues toda la comitiva que la va a recibir al aeropuerto, un representante del gobierno federal, y pues por supuesto representantes de diversas áreas, de diversas dependencias del estado de Yucatán, ¿no? Entonces, era la segunda vez que pisaba tierras mexicanas, ya había estado ella 26 años antes, realizando una labor maravillosa en el ámbito de la educación. Ella era educadora, ¿no? Pedagoga. Y por eso tantas escuelas en México llevan el nombre de Gabriela Mistral, y no sería la excepción nuestro querido Yucatán, ¿no? En esta visita la va a acompañar su secretaria y amiga Consuelo Saleva, y es recibida en el aeropuerto por el gobernador José González Beitia, Leopoldo Peniche Vallado, pues del que habíamos comentado, obviamente en Santiago Burgos Brito, Vicente Erosa Cámara, y el licenciado Jorge González Durán, secretario particular del ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Torres Bodet. Y era una especie de reencuentro también con Jaime Torres Bodet, porque en su primera visita ella estuvo en mucha relación con él, ¿no? Bueno, este viaje correspondía a un compromiso de la escritora con Julius Huxley, entonces presidente de la UNESCO, que la había invitado para conocer Yucatán, y a invitaciones reiteradas y expresas por la obtención del Premio Nobel del Gobierno de México y su entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Su estancia duró hasta el 1 de diciembre de 1948, cuando partió hacia Veracruz. Entre las actividades programadas figuraba una conferencia magistral para los profesores yucatecos, para el profesorado yucateco, y esta conferencia se tenía programada para el 16 de noviembre de ese año a impartirse en las oficinas del Departamento de Educación Pública. Pero la conferencia será suspendida ese día 16 en la mañana, porque hay un dato que es poco conocido, pero que también nos da cuenta, pues las publicaciones del Diario de Yucatán, del Diario del Sureste, perdón, y otras publicaciones emisivas.
ella sufre un síncope, sufre una reacción que pone en peligro su vida, se ve súper mal, se vio muy, muy mal, y bueno, en todo ese día 16 empiezan a los telefonemas, a cruzarse epístolas, misivas, de todo, pues a todos los poderes yucatecos, a los escritores yucatecos, a médicos y a todos los demás para ir a verla, para ir a atenderla. Y ella, pues, en su correspondencia va a dejar anotado este hecho, se sintió pues muy apoyada, muy querida, y sobre todo en momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, ella se hospedó en el Hotel Posada Toledo, y como por la ubicación de este espacio, pues se quedaba muy céntrico a todos los vecinos y a toda la gente que fue a verla, ¿no? Entonces, ahí estuvieron el gobernador Antonio Mediz Bolio, también estuvo, le recibió una serie de correspondencias, 2 médicos estuvieron a cargo, uno pues recomendado por gente conocida de ella y otro por el gobernador, en fin, bueno. El caso es que afortunadamente se recompuso, y como parte de su estadía en estas tierras tuvo la oportunidad de visitar las zonas arqueológicas de Chichén y de Uxmal, de partir con la familia del gobernador, de partir en el paraje Ochil con Mediz Bolio, con Antonio Canto López, y hasta pues visitar o reconocer el monumento a la patria de manos nada menos que de su creador, el escultor Rómulo Rosso. Y la conferencia que tenía pues pendiente se lleva a cabo el sábado 27 de noviembre, y ella tiene la oportunidad de disertar acerca de lo que va a llamar el oficio lateral del profesor, que es este tipo de enseñanza voluntaria como una praxis pedagógica, y también como una ideología de las capacidades estéticas del alumnado, sobre todo el alumnado de las primeras edades y de primaria, ¿no? Y esto incluye música, pintura, escultura, danza, literatura, en fin, y estas actividades muchas veces las realizaban los docentes fuera del programa de la época como una aportación, como una apuesta por una formación integral, y ella pues recalca esta importancia formativa, ¿no? Bueno, como parte de su estancia, suceden también cosas en el extranjero interesantes, y ella pues va a emitir respuestas y publicaciones utilizando un medio como el Diario del Sureste. Resulta que el 24 de noviembre de 1948 hay un golpe de gobierno constitucional venezolano, y pues le quitan el mando a Rómulo Gallegos, gran amigo de Gabriela Mistral, ¿no? Entonces ella, el 30 de noviembre de ese año, va a utilizar el Diario del Sureste para emitir una publicación mostrando la solidaridad a Rómulo y, por supuesto, al pueblo venezolano. Este mensaje dice así: les acompaño fraternalmente en esta hora oscura, lo mismo que en sus días madrileños. Acompañe usted con plena lealtad la veneración de su gremio literario y de cuantos conocen vuestra categoría en la cultura mundial. Guardaremos entera nuestra confianza en vuestro destino de mentor de su pueblo, y tenemos puestos nuestros ojos con dolorosa ansiedad en la suerte de vuestro pueblo y del hermano mayor que ha dado a Venezuela y a la raza una honra grande y un ejemplo inmaculado. Mis respetos y afectos para vuestra noble compañera. Bien. Otra personalidad es que
Este corresponde a la conferencia que ella dio, ¿sí? Al magisterio yucateco. Departamento, dice ahí Departamento de Educación Pública, ¿verdad? Juan Pablo, entonces hay que ver dónde está ubicado en esa época el Departamento de Educación Pública, ¿no? Entonces, sí. Sí, fue muchísima gente, sobre todo porque había esa expectativa y esa reprogramación de la actividad, ¿no? Entonces, sí. Y el dato anecdótico ahí, Maitilán, ella estuvo hospedada en el Hotel Posada Toledo, ahí estuvo durante todo ese tiempo. Si les interesa, también pueden googlear, porque hay un acervo muy importante de las amistades de Gabriela Mistral. Y entonces hay fotos maravillosas que ni siquiera nosotros tenemos, donde se le ve a ella, a Consuelo, a Medis Bolio, al gobernador de la época, ya sea en casa del gobernador o en las ruinas y tal. Es un acervo maravilloso que da cuenta de este viaje y de otros viajes de Gabriela Mistral. Entonces vale la pena como googlear, ¿no? Bien. Ok. Vamos a ver. Ida Gramco, ella tuvo un breve periodo aquí acompañándonos del 7 al 10 de diciembre de 1956. Llegó acompañada de su esposo, un periodista llamado José Domingo Benavides, también muy reconocido, y se hospeda en el Hotel Mérida. Allí recibió la visita de Clemente López Trujillo. Entonces déjenme decirles que Clemente López Trujillo era nada menos y nada más pues el director del Diario del Sureste, estaba encargado de estas actividades culturales, ¿verdad? Y de la edición muchas veces del periódico, y además pues gracias a él contamos con una hemeroteca, que él fue el impulsor de tener una hemeroteca estatal. Entonces, bueno, a Clemente López Trujillo lo vamos a ver en la mayoría de estas visitas ahí acompañando a las escritoras y a los escritores. Bueno, estuvo Clemente, estuvo Abelardo Barrero Osorio, que fungía como jefe de redacción del Diario del Sureste, y ella pues tuvo una breve pero feliz estancia en Yucatán y declara: hemos venido a Yucatán atraídos por el embrujo de sus monumentos arqueológicos que reflejan la grandeza de la civilización maya. De aquí seguiremos a la Ciudad de México, donde posiblemente entre en tratos con una conocida casa editorial para publicar varias obras de teatro. Aida la reconocemos más como poeta, es una excelente poeta. Hay reseñas de su actividad literaria con otros poetas, donde se juntaban en algunos espacios a tomar el té, a tallerear, como le decimos en el ámbito literario, sus obras, ella siempre acompañada por sus dulcecitos, sus pastitas, que era lo que le gustaba. Pero bueno, tenemos también la presencia de Jacques de la Créteil, miembro de la Academia Francesa, que también llegó atraído por la mística de las ciudades y monumentos de Yucatán. Visitó la Alianza Francesa de Mérida, creo que por ahí está la imagen de él en la Alianza, y bueno, lo que quería él era recoger y multiplicar en su imaginación creadora los vestigios de la civilización maya, según le reporta el Diario del Sureste, y permaneció en el estado entre el 24 y el 26 de octubre de 1957. Otro escritor que también fue político de República Dominicana fue Juan Bosch, que es el que, pues, esta imagen es muy, muy interesante, es la que abre la invitación a esta exposición. Ahí lo vemos a él. Este espacio sí lo ubican, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver.
Ahí dicen eso, a ver quién me dice dónde está. Claro, es el Palacio Cantón, que entonces, bueno, nos deja ver este letrero del museo, ¿no? Que da para atrás, que es donde se ubica. Él estuvo apenas 2 horas, entonces básicamente llegó, se fue al museo y ya partió para otras partes, ¿no? Y como dato curioso también fue destituido, entonces fue un viaje bastante accidentado el que tuvo a México y a Yucatán particularmente. Y ahí está, ¿no? Es el Museo de Antropología e Historia, ubicado en aquel entonces en el Palacio Cantón. Otro personaje que nos acompañó fue André Malraux, en Yucatán con su esposa del lunes 11 al miércoles 13 de abril de 1960. Llega a Mérida a las 9:30 de la noche y se dirige directamente a Chichén Itzá. Yo no sé cómo lo hizo, cómo no acabó muerto este pobre hombre con este viaje y sobre todo en aquella época, ¿no? Al día siguiente participa en una recepción de la Alianza Francesa, donde externó los saludos del entonces presidente general Charles de Gaulle al pueblo yucateco, y su presencia en estas tierras influyó en su fascinación por lo maya, ya que en su calidad de ministro de Asuntos Culturales propuso llevar a cabo una mega exposición, la primera exhibición de arte maya en París en el año de 1967. Otro personaje que nos acompaña fue este escritor, el poeta de Songorocosongo, Nicolás Guillén, que estuvo del 25 al 31 de mayo de 1961 invitado por la entonces llamada Escritores y Artistas de Yucatán Asociados, y quienes organizaron una movida agenda que incluyó una cena homenaje en su honor en el local del Casino Médico, donde fue designado socio honorario de la asociación mencionada, y también pues visitó instituciones culturales de Mérida y por supuesto las zonas arqueológicas. Nicolás Guillén, tan simpático como era, ¿no? Hizo declaraciones importantes a medios locales y también a medios cubanos acerca de este viaje. Entonces, imagínense, empieza así. El viaje por avión a Mérida es fulminante, menos de 2 horas. Más tarde el vuelo a Santiago de Cuba, en nuestro mismo territorio. Es que Yucatán está ahí, al doblar el Golfo. La llegada no representa para el viajero cubano ninguna de las molestias y descortesías que encontramos en el aeropuerto del Distrito Federal. Fotos policíacas, retención del pasaporte y ese hablar doble, muy de la simple provocación que le enciende a uno la sangre de sorda rabia frente a aduanero socarrón que busca un pretexto para hacernos volver a La Habana. El que no tenga visa, pues ya sabe, derechito para Cuba. Me hospedaron los amigos yucatecos en un hotel que, según es de rigor, se halla en las afueras de la ciudad. ¡Qué lejos! Era como si estuviera todavía en La Habana. No hice más que esbozar tímida y cortésmente este reparo, cuando en un santiamén vine trasladado a un hotel, sin M, en pleno centro de Mérida. Un hotelito muy simpático y cómodo, pintado en rojo y azul, con un tropicalísimo de buen gusto. En él establecí contacto con muchos amigos yucatecos: Juan Duch, Leopoldo Peniche Vallado, Humberto Lara, Mario Zavala Velázquez, el colombiano Rómulo Rosso, Ciclopio, escultor del Monumento a la Patria, Renani Vigoyen, Juan Frantis Cerdeña, el profesor Antonio Canto López, el poeta, un poeta lleno de gracia lírica, Carlos Moreno Medina,
todo hecho de silencio. Clemente López Trujillo, erudito y popular, con quien pasamos horas de suelta camaradería en su diario del sureste. Gentes finas, generosas, que se multiplicaban por sí mismas para ser más útiles. Que si voy a las ruinas, que si quiero descansar, que si daré una vuelta por la ciudad, que si ya estuve antes o volveré después, abogados, periodistas, escritores, artistas de teatro, todos amigos de Cuba, ansiosos por lo que pasa en nuestra isla, acerca de cuyos asuntos están bastante bien enterados. Y bueno, él dice, él cuenta, esto hay que investigarlo con mayor seriedad, que se logra entrevistar con el general Cárdenas en este hotelito, ¿no? Tiene una entrevista muy interesante con Cárdenas, estando él, Regino Pedroso, que era el escritor y también pues consejero de la Embajada Cubana en México, y esta entrevista se realiza el 27 de mayo de 1961, en donde Cárdenas le demuestra su anexión a la Revolución Cubana. Pero bueno, eso a ciencia cierta no lo sabemos, él lo contó a un medio de Cuba. Y otro personaje que también estuvo en Yucatán, pues fue otro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, que estuvo invitado por el gobernador del estado, el entonces gobernador Carlos Loret de Mola, del 25 al 29 de octubre de 1972. Era la segunda ocasión que este personaje visitaba pues nuestras tierras y dio una interesante conferencia en el aeropuerto donde denunciaba pues un mal que hemos sufrido los yucatecos, que conocemos bien, y sobre todo quienes estamos a cargo de acervos y demás, y los que están a cargo de sitios arqueológicos aún más, que es el saqueo, ¿no? El saqueo de las ruinas y el saqueo de estos acervos. Él hace una denuncia formal y da pues un discurso muy interesante. Y Clemente López Trujillo escribirá un poema, pues que no es muy de mi gusto, pero ahí lo publicó en el Diario del Sureste. Brevísimo, les voy a leer 2 fragmentos para terminar con las 2 visitas más contemporáneas. Ya no les quitaré más su tiempo. Pero bueno, en este corrido, Clemente López Trujillo dice: señores, traigo un corrido simple como un mazapán y breve como un latido del tiempo en la eternidad. De Carlos Loret de Mola, en el calor de su hogar, lo he compuesto casi como quien dice agua va, corrido un yucateco que se sueña en un quetzal, la magia del Popol Vuh, la ceiba de un ideal. De Guatemala nos viene sangre de la hora vital, don Miguel Ángel Asturias, para nos visitar, y traemos en la mano, qué sencilla es su amistad, la gracia de su ironía y su genio como un pan. Y bueno, ya para terminar, nos vamos a la década de los 80, tuvimos las visitas de Jorge Luis Borges, de eso hay una espléndida reseña de Jorge Álvarez Rendón. El maestro pues estuvo acompañándolo a su visita a las ruinas, y tuvimos también al uruguayo Mario Benedetti. Mario Benedetti viene invitado por Librerías Dante y también por la editorial Nueva Imagen, donde había publicado en su primavera con una esquina rota, ¿no? Entonces presentó esta obra en aquel local que ubicaba Librerías Dante entre Colón y Reforma. No fue mucha gente, sorprendentemente, no eran las épocas actuales de gran difusión, de gran divulgación, pero bueno, fue entrevistado, hay entrevista de él en el Diario de Yucatán, y digo Diario de Yucatán sí porque él cubrió esta visita, y bueno, hablaron del exilio, del que era víctima entonces en Benedetti, de su poesía, de cuestiones políticas, y hasta se dio el tiempo de autografiar una obra a una compañera que omitiré su nombre, donde muy picarescamente le dijo: a usted no le falta, no tiene ninguna primavera rota.
Con cariño, Mario Benedetti. Y pues muchas gracias por habernos escuchado en esta participación. Agradecemos muchísimo esta charla tan amena con estos detalles, estas anécdotas que ilustran bastante bien todo, bueno, un pedacito yo creo apenas de lo que podemos encontrar en estos espacios de documentación y registro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y le invitamos a que nos acompañe igualmente a la siguiente actividad que a continuación tendremos. Es el conversatorio sobre curaduría y gestión, en el que van a participar los maestros Jorge Pech Casanova, el maestro Jorge Cortés Ancona, Rafael Pérez y Pérez y la maestra Aide Martínez Sánchez. Entonces, si gustan acompañarnos aquí en la mesa, y a nuestro público también les invitamos no solo a esta actividad. Al término de esta actividad vamos a tener igualmente una inauguración en la galería que se encuentra en la biblioteca de aquí de nuestro campus, así que están cordialmente invitados a acompañarnos a esa actividad también.